En este vídeo vas a ver cómo analizar y cómo diseñar un circuito que va a convertir una tensión de 0 a 10 voltios en una corriente que va a variar de 4 a 20 miliamperios. Un circuito muy interesante que tiene muchas aplicaciones. Mi nombre es Obrero Cadenas y esto empieza ya. La fórmula que me va a relacionar la tensión U sub E con la corriente es esta que ves aquí. Pero claro, lo interesante de esto es saber cómo llegar a esta fórmula. Entonces aquí interviene el análisis de los circuitos. Saber electrónica implica que sepas analizar un circuito y obtengas la relación entre la salida y la entrada. Para el análisis de este circuito voy a utilizar el teorema de superposición, que ya te expliqué en una de las clases primeras de este curso de electrónica analógica. Voy a primero a anular la tensión V sub 1. Entonces, si anulo esta tensión, la echo a masa, solo voy a obtener la corriente I sub L en función de la tensión U sub E. ¿Vale? ¿Cómo analizar este circuito? El problema de este circuito es que tiene dos realimentaciones. La negativa a través de esta resistencia R2 y la positiva también a través de otra resistencia que llamo R2. Tienen que tener el mismo valor. Realimentación positiva por aquí. Pero claro, te preguntarás, si tengo dos realimentaciones, ¿qué hago? ¿Puedo suponer que el amplificador está saturado? ¿Puedo suponer que no esté saturado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien, no te pongas nervioso, muy sencillo. Lo que hay que saber es qué realimentación es la que tiene más fuerza, puede más, digámoslo así, va a tener prioridad. En este caso, ¿cómo analizar eso? Muy sencillo, mira. Para ver, cuando tengas dos realimentaciones, la negativa y la positiva, para ver cuál de las dos predomina, lo que hacemos es anular todas las tensiones de entrada. Todas las tensiones de entrada. Y suponemos aquí a la salida operacional una tensión. En este punto C voy a suponer una tensión, 5, 10, la tensión que quieras. Bien. Y lo que voy a calcular es la tensión que voy a tener en la entrada positiva, que voy a llamar la tensión del punto A, y la tensión que voy a tener en el punto B. Es decir, las tensiones que vamos a tener en la entrada no inversora y en la entrada inversora. Bien, si la tensión en la entrada no inversora, en este caso la tensión en el punto A, fuese mayor que la tensión en el punto B, predomina la realimentación positiva. Y al contrario, si la tensión que tienes en B es mayor que la que tienes en A, predomina la realimentación negativa. Bien, si te das cuenta, por aquí tengo un divisor de tensión y por aquí también tengo un divisor de tensión. Fíjate, esta resistencia y esta resistencia están en serie, ya que la corriente que circula por una entrada es despreciable. La entrada de la operación es despreciable. R2 y R2 son iguales. RL y R1 están en paralelo. Si te das cuenta, están unidas por masa y por este terminal. Y R1 en paralelo con RL, la resultante, la resistencia equivalente de estas dos, va a ser menor, evidentemente, que R1. Por lo tanto, la tensión que tengo aquí siempre va a ser mayor que la tensión que tengo en el punto A. La tensión en el punto B siempre va a ser mayor que la tensión en el punto A. Porque, si te das cuenta, tengo un divisor por aquí, R2 y R1, aquí tengo el punto B, y por el otro lado tengo otra R2 y un paralelo, que va a ser R1 en paralelo con RL. Por lo tanto, esta resistencia es menor que esta. Y la tensión que tengo en A es menor que la tensión que tengo en B. ¿Vale? Aquí voy a tener una tensión, la que quieras. Y de esa manera compruebo que efectivamente este circuito predomina la realimentación negativa. Así de sencillo. ¿Vale? Bien, continuamos. Ahora bien, como sé que tiene realimentación negativa, predomina, pues puedo suponer el amplificador no saturado. Aquí tendremos una tensión,
voy a suponer, vamos a quitar esto, voy a suponer que por aquí, que la tensión U sub E como es positiva y la estoy introduciendo por la entrada no inversora, voy a tener a la salida una tensión positiva. O sea que por aquí va a salir una corriente, parte de esa corriente viene por aquí y otra viene por aquí. Voy a llamar a esta corriente I sub 2 porque circula por R2 y esta corriente ¿será la misma que esta? Pues sí, fíjate, esta R2 y esta R2 están en paralelo. ¿Cómo? Sí, porque la tensión en A y la tensión en B, ya sabes que el amplificador operacional las hace prácticamente iguales. La diferencia es muy pequeña. Por lo tanto, siempre estamos considerando que la tensión que voy a tener en la entrada del amplificador operacional, esta tensión es despreciable. No es que sea cero, no, es despreciable, muy pequeña y la puedo despreciar. Por lo tanto, esta tensión y esta tensión son iguales, las resistencias son iguales y por consiguiente la intensidad también es igual. Bien, I sub 2 también me va a circular por aquí. ¿Vale? Por ahí me va a circular también I sub 2. Ya que estas dos resistencias, como por aquí no viene prácticamente nada de corriente, también por ahí I sub 2. Y por este lado, bueno, pues evidentemente aquí vamos a tener una corriente I sub E que va a venir por aquí I sub 2 y ya tengo una ecuación. Voy a ir al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Saber la corriente I sub L. Bien, la corriente I sub L va a ser la de I sub 2 más la de I sub E. Ley de corrientes de Kirchhoff. La suma de las que entran igual a la suma de las que salen en este nudo. Bien. ¿Quién es I sub 2? ¿Quién es I sub 2? Vamos a ver. I sub 2, ¿cómo la puedo calcular? Venga, mira, muy fácil. I sub 2 sería V sub E partido de R1. V sub E partido de R1, ley de Ohm. ¿Vale? No me complico la vida calculando por aquí I sub 2. Voy a lo fácil. Bien. ¿Y la I sub E cómo la calculo? Bueno, pues la I sub E aplico la ley de Ohm en R1. ¿Qué tensión tengo en R1? Voy a quitar esta flecha porque era de antes, ¿Qué tensión tengo en R1? Como la corriente circula así, la tensión en R1 es la tensión que tengo en U sub E con respecto a masa menos la tensión que tengo en A con respecto a masa. Así de fácil. Tensión en R1, diferencia de potencial. U sub E menos U sub A partido de R1. Muy bien. Voy a partir esto. Voy a partirlo y escribo R1 y R1. Y ahí el menos. ¿Y qué estás viendo? Que como V sub E y V sub A son iguales, y aquí tengo un menos, esto menos esto es 0. ¿Y qué me queda? Que I sub L es U sub E partido de R1. Pero, cuidado, no nos olvidemos, esta I sub L que estamos calculando es parte de esta de aquí. Por eso voy a llamar prima. Por eso voy a llamar prima. ¿Vale? Es una parte de I sub L. ¿Qué parte de I sub L? La debida a U sub E. Y ahora me falta calcular la otra parte de I sub L debida a V sub 1. Entonces lo que hago es ahora anulo U sub E y veo qué corriente I sub L tengo debida a esta tensión V sub 1. ¿Cómo hago eso? Pues muy sencillo, ¿no? Igual. Vamos a ver. ¿Qué me está variando ahora? Las corrientes por aquí. Voy a borrar esta corriente. ¿Vale? Y ahora hago este otro análisis. Por aquí puedo seguir suponiendo que tengo una corriente I sub 2, por aquí una corriente I sub 2 y por aquí, por ejemplo, una corriente I sub 1. Más o menos. ¿Vale? Las corrientes siempre las ponemos como queramos, en el sentido que queramos. Después serán positivas o negativas, sin más.
Bien, igual que antes, I sub L, I sub L. ¿A quién será igual? I sub L. Hombre, I sub L en este nudo, fíjate, I sub 2 viene aquí y sale I sub L y sale I sub 1. O sea, que entra I sub 2 y me sale I sub 1. Plantees I sub 2 igual a esta más esta, por lo tanto esta igual a esta menos esta. ¿Vale? Bien, y ahora, igual que antes, I sub L, I sub 2. ¿De dónde calculo I sub 2? Bueno, pues I sub 2, por ejemplo, como circula así, aquí tengo V sub 1, aquí tengo V sub B, igual que antes. La tensión, aplico la ley de Ohm, la tensión en R1, ¿quién es? La tensión en V sub B con respecto a masa, menos la tensión de V sub 1 también con respecto a masa. Siempre tenemos que tomar un punto en común, ¿vale? V sub B menos V sub 1. Bien, partido de R1. ¿Y dónde calculo V sub 1? Perdón, ¿dónde calculo I sub 1? Donde lo tengo, ahí, I sub 1 será esta corriente y por lo tanto será la tensión en el punto A con respecto a masa. Esta tensión. ¿Vale? Pues nada, escribimos menos V sub A partido de R1. Sí, voy a hacer lo mismo que antes. Voy a partir de esto a la mitad. R1 la pongo ahí, R1 la pongo ahí y te darás cuenta de que como V sub A y V sub B son prácticamente iguales, pues se me anulan. Por aquí tengo el signo menos, y me queda finalmente I sub L menos V1 partido de R1. Pero fíjate que lo que estamos calculando ahora es la parte de la corriente I sub L debida a V sub 1. O sea que la tengo que diferenciar. ¿Vale? Y finalmente, entonces, sumaré las dos corrientes. Esta, I sub 1', que será U sub E partido de R1, más esta, que será menos V sub 1 partido de R1. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos llegado a la ecuación final. U sub E, V1 partido de R1. La ecuación que teníamos aquí. Bueno, segunda parte. Ya hemos triunfado, ya hemos obtenido la solución que estábamos buscando y ahora tenemos que dar valores. Bien. Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí. Yo lo que quiero es que cuando la tensión de entrada sea 0 voltios, la corriente de salida sea 4 miliamperios. ¿Vale? Bien, pues nada, lo que tengo es, en esta ecuación, si multiplico R1 por I sub L, U sub E menos V sub 1, ¿no? Pues ya sé U sub E, que es 0, R1 no la sé, I sub L 4 miliamperios, esto 0 y esta no la sé. Otra ecuación, también sé que U sub E, cuando sea 10 voltios, la corriente I sub L será 20 miliamperios. ¿Vale? Pues sustituyo en esta expresión de aquí, sustituyo en esta expresión de aquí, ¿y qué obtengo? Pues R1 por 20 por 10 a la menos 3, 10 menos V sub 1. ¿Y qué he obtenido? Dos ecuaciones con dos incógnitas, R1 y V1. Y esto se soluciona muy sencillo, porque si te das cuenta, V sub 1 negativo es esto, y aquí tengo menos V sub 1, entonces lo voy a sustituir, ¿vale? Ya, todo este valor de aquí lo voy a sustituir en menos V sub 1. Y lo que obtengo es R1, 20 miliamperios
10 más R1, 4 por 10 a la menos 3. Despejando de aquí R1, despejando de ahí R1, me sale, resulta un valor de 625 ohmios. Vale, bien. Y el otro valor que necesito es el de V1. Pues nada, en esta ecuación tengo que R1 son 625 por 4 por 10 a la menos 3 igual a menos V1. Por lo tanto, V1 me va a salir negativo de menos 2,5 voltios. ¿Vale? Pues ya tengo mi circuito. Lo que tengo que conseguir aquí es una tensión de menos 2,5 voltios. Muy fácil. Puedes optar por una solución sencilla, sería colocar aquí una operacional funcionando como seguidor de tensión y aquí colocarías una resistencia, aquí otra, por ejemplo, y aquí menos 12 voltios, que es la alimentación que dispongo. Aquí podríamos poner 33K y aquí podríamos poner 100K. Y ajustaríamos con este potenciómetro, ajustaríamos ahí la tensión de los 2,5 voltios negativos, porque tengo aquí menos 12 voltios, ¿vale? Bien, entonces aquí ya sabemos que tenemos menos 2,5 voltios, ¿sí? Colocarías ahí un voltímetro, ajustarías hasta conseguir ahí menos 2,5 voltios, ¿eh? Lo vamos a simular, lo voy a simular, para que lo veas. No lo voy a montar porque no tengo tiempo para montar los circuitos. Algunos me decís que monte los circuitos y que los pruebe físicamente para que veáis que funciona, pero no tengo tiempo. Me resulta más rápido pues escribir el circuito en el ordenador, en el multisig, en el simulador, y probarlo para que veáis que funciona. Que son los pasos que siempre hay que dar. Primero se hace el diseño a mano alzada, haciendo cálculos y demás, después se pasa a la simulación y por último a realizar el prototipo. ¿Que te funciona bien? Pues a montar una PCB, los componentes y a disfrutar del circuito, ¿vale? Bien, otro tema interesante es los valores de R2 y RL. Va a tener una limitación. Fíjate, esta RL, cuanto mayor la pongas, la tensión aquí va a ser mayor y por consiguiente la tensión a la salida operacional va a ser mayor. Si esta tensión aumenta, pues evidentemente la tensión que voy a tener a la salida operacional me va a aumentar. Entonces, esta resistencia va a tener un valor máximo, ¿sí? Lo mismo, R2, cuanto más grande ponga R2, esta tensión que voy a tener a la salida operacional será mayor. Entonces, me interesará poner esta resistencia lo más pequeña posible. Ya, pero muy pequeña no, porque tampoco me interesa que el circuito consuma mucha intensidad, ¿vale? Entonces, voy a poner un valor, voy a probar un valor de 500 ohmios. Si aquí tengo R1 625, aquí 625, pues voy a poner aquí 500 ohmios. Vale, estos son 625, 500 ohmios. Y voy a ver, para estos 500 ohmios, cuál sería el valor de RL máximo que yo podría poner ahí, ¿vale? Fíjate que voy a limitar esta tensión en el punto C, voy a limitar para que no me entre en saturación, voy a limitar este valor a 10 voltios. Ya sabes que en los operacionales la tensión máxima nunca va a ser la de alimentación, va a ser siempre algo menor, a no ser que sean amplificadores operacionales rail to rail, ¿vale? Bien, entonces vamos a limitar a 10 voltios y voy a ver cuál sería el valor máximo de RL. ¿Cómo veo eso? Bueno, muy sencillo. Bien, para hallar la tensión en el punto C, a la salida del amplificador operacional, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjate, aquí tengo una tensión, aquí tengo otra tensión y la tensión V1 es menos 2,5 voltios. Pero fíjate que la tensión V1 sería esta flecha con respecto a masa y esta flecha vale menos 2,5. ¿Vale?
O sea que esto más esto sería la tensión que tengo aquí, desde C hasta más. Lo escribimos, que sería menos 2,5 más esta tensión, que sería I sub 2 más I sub 2 por R1 más R2, porque están en serie. Y eso es el punto C. Traje aquí, sería esta más estas dos. Pero estas dos, como están en serie, pues sería la corriente I sub 2 por R1 más R2. Bien. ¿I sub 2 quién es? ¿I sub 2 quién es? I sub 2, fijaros, I sub 2 es la tensión en B, voy a ponerlo aquí, I sub 2 es la tensión en B menos la tensión V sub 1 partido de R1, partido de R1. Ya, pero V sub 1 es menos 2,5, ¿vale? Pues entonces sería V sub B menos 2,5, ¿vale? Porque V sub 1 es negativo, con este negativo, positivo, R1. Bien, entonces, ¿quién es V sub B? V sub B es lo mismo que V sub A, y es I sub L por RL. I sub L por RL más 2,5 y partido de R1. Bien, bueno, pues nada, sustituimos lo que vale la corriente I sub 2 aquí y tendríamos que la tensión en C va a ser menos 2,5 más la corriente I sub 2, que vale todo este mogollón, por R1 más R2. Bien, de ahí, ¿qué es lo que conocemos? Todo menos RL. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando la tensión de entrada sea la mayor, por aquí circulará la corriente mayor. Y aquí a la salida tendremos la tensión mayor. Es decir, que tendremos 10 voltios menos 2,5 más I sub L serán 20 miliamperios. RL es la que voy a calcular, más 2,5. R1 son 625. Estos son 625 más 500. Y de ahí lo único que tienes que hacer es armarte de valor y despejar RL. Y RL resultará 222,2 ohmios, un valor teórico, que será la resistencia máxima que podremos colocar aquí en la RL. Ese es el valor máximo. ¿Y por qué hago esto? Por lo siguiente, fíjate, este circuito, esta RL, no está ahí, no. Esa RL va a ser un cable que va a tener una determinada longitud, ¿sí? Y ese cable va a entrar en un convertidor de corriente a tensión. Como ya te expliqué, por aquí me va a venir una corriente comprendida entre 4 y 20 miliamperios, ¿vale? Y esa corriente la utilizo para transmitir una información, una orden. Bien, y lo interesante de este circuito es que tiene la aplicación, por ejemplo, de que nosotros trabajamos con tensiones en un circuito, ¿vale? Y vamos a tener una tensión que varíe entre 0 y 10 voltios, ¿sí? Y esa tensión la tengo que enviar a larga distancia. Si envío una tensión a larga distancia, los ruidos, las interferencias, esas tensiones parasitarias afectan a las tensiones. Sin embargo, a las corrientes les afecta mucho menos y entonces por aquí la corriente que estamos transmitiendo va a verse menos afectada por los ruidos. Otra observación. Fíjate que este hilo de la línea, junto con el hilo de retorno, por ambos hilos vamos a enviar, por ejemplo, una tensión. Imagínate 5 voltios. Pero claro, aquí estos hilos de la línea van a tener una resistencia y por lo tanto voy a tener una caída de tensión en dicha de resistencia. Es decir, que aquí, a esta resistencia de aquí de entrada del circuito,
Si estoy enviando 5 voltios, aquí a lo mejor me están llegando 4,8 voltios y tendríamos un error porque estoy enviando una tensión y me está llegando otra tensión diferente. Esto no ocurre con la intensidad, porque si por aquí estoy enviando, por ejemplo, 10 miliamperios, da lo mismo que aquí tengamos 7, que 10, que 5, que 3 ohmios. Por aquí va a llegar 10 miliamperios y voy a tener siempre en esta resistencia la misma tensión, independiente de la resistencia del hilo de la línea. Eso sí, esta resistencia junto con esta resistencia de entrada, la suma, porque están en serie, nunca podrá ser superior al valor máximo que hemos calculado, 222,2 ohmios. Pero, de otra forma, siempre voy a transmitir la corriente que estoy enviando. Envío por aquí 10 miliamperios, pues aquí va a llegar 10 miliamperios. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si el circuito quieres obtener o quieres colocar una resistencia mayor? Por ejemplo, 250 ohmios. ¿Por qué 250? Mira, porque si multiplicas 250 por 4, aquí tienes una tensión de 1 voltio. Y si multiplicas 250 por 20, aquí tienes una tensión de 5 voltios. Entonces, estamos convirtiendo 20 miliamperios en una corriente de 1 a 5 voltios. ¿Sí? Pero claro, esta resistencia ya no puede ser de 500. ¿De qué la coloco? Pues a lo mejor la colocaría de 330 ohmios. Lo harías. Si te resultan difíciles los cálculos, pues lo puedes simular, colocar aquí una resistencia de 330 ohmios y ver qué valor podrías colocar ahí para que a la salida del amplificador operacional no tengas una tensión mayor de 10 o de 10,5 para que no entre en saturación este. Ten en cuenta que este amplificador operacional no puede llegar a saturar, porque entonces ya no está trabajando en la zona lineal y ya no hay en la correspondencia de tensión a corriente. ¿Vale? Así de sencillo. Sin más, vamos a pasar a la simulación para que veas que el circuito funciona. Aquí tienes el circuito simulado, donde, como ves, he utilizado un amplificador operacional montado en seguidor de tensión, junto con este divisor de tensión, y mediante este potenciómetro he ajustado la tensión a la salida, colocando aquí un voltímetro para que me mida menos 2,5 voltios, como te he dicho. He colocado los resistores con los valores que anteriormente he calculado y he colocado aquí una resistencia de 220 ohmios menor de los 222 valor teórico que me había resultado. Como puedes observar, estoy enviando una tensión variable entre 0 y 10 voltios en forma triangular, que es esta que ves aquí en color rojo, ¿vale? Por el canal A. Y como ves, la sonda 2, la amarilla, T2, estamos midiendo un valor máximo en el canal A de 9,88 y en el canal B de 9,8. El canal B está midiendo la tensión a la salida del amplificador operacional. Bien, estamos ahí cerca del límite que habíamos calculado de unos 10 voltios aproximadamente, mientras que la tensión a la salida es de 4,359 voltios. Si divides esta tensión de 4,4 aproximadamente entre los 220 ohmios, resulta ser un valor de 20 miliamperios, es decir, la corriente que está circulando por esta resistencia. O sea que, como ves, cuando enviemos por aquí una tensión de 10 voltios, por aquí obtenemos una corriente de 20 miliamperios. Y en este otro caso, con la sonda 1, pues estoy midiendo los valores mínimos, es decir, que cuando la señal de color rojo sea aproximadamente de 0 voltios, bueno, aquí son 55 milivoltios, pues la tensión a la salida, la tensión que tengo en el canal C, son 902 milivoltios, 0,9 voltios. Y si divides 0,9 voltios entre los 220 ohmios, resulta un valor de 4 miliamperios aproximadamente. Bien, vamos a ver qué ocurre si aumentamos esta resistencia y le ponemos un valor mayor, por ejemplo 250 ohmios. Como te decía, evidentemente la tensión a la salida del amplificador operacional va a aumentar. Vamos a ejecutar, vamos a parar y vamos a medir, ¿vale? Entonces situamos ahí en el valor máximo, más o menos por ahí, y como ves,
la tensión en el punto B, en el canal B, son 10,9, casi los 11 voltios. Estamos ya acercándonos a los límites de la saturación de este amplificador operacional, porque normalmente suele tener tensiones entre 12 voltios menos el 10%, más o menos. La tensión máxima aquí suele andar por ahí, un 10% menor que la tensión máxima que alimentamos. ¿Cómo solucionemos esto? Pues como ya te dije, colocando una resistencia aquí menor. Vamos a poner el simulador y vamos a colocar aquí 330 ohmios, como habíamos calculado. Aquí lo mismo. Vamos a ejecutar. Vamos a detener. Y vamos a medir aquí el valor máximo. Entonces, más o menos por ahí, 9,9. Bueno, por ahí. Fíjate, ahora tenemos en la entrada 9,99 y en la salida casi 9 voltios. Antes teníamos casi 11. Así, de esta manera podemos incluso aumentar más esta resistencia. Pero bueno, me interesa que esa resistencia sea de 250 ohmios porque, como ya te dije, fíjate la tensión que tengo aquí máxima. Cuando aquí tengamos 10 voltios, aquí en la salida ahora tenemos una tensión que sería la línea esta azul, que sería el canal C, pues de 4,98, casi 5 voltios. Y si divido 5 voltios entre 250, tengo los 20 miliamperios. O sea que aquí ahora estamos teniendo a la salida una tensión que varía entre 1 voltio aproximadamente, 1 voltio en el canal C y 5 voltios, cuando la tensión de entrada varía entre 0 y 10 voltios. Porque por aquí la corriente que estamos obteniendo es una corriente de 4 a 20 miliamperios. De esta forma, como ya te dije, si vamos a imaginarnos que vamos a borrar este cable de aquí y vamos a colocar una resistencia. Voy a copiar esta resistencia, por ejemplo, y la voy a colocar aquí para simular la resistencia de la línea, ¿vale? Tendríamos que colocar dos resistencias, la de ida y la de vuelta, pero vamos a englobar las dos resistencias, el cable de ida y el de vuelta, vamos a englobarlo aquí con esta resistencia. Y vamos a poner una resistencia, imagínate, por ejemplo, de 10 ohmios, ¿vale? Y vamos a ejecutar esto. A ver qué pasaría. Vamos a detenerlo para poder visualizar correctamente las ondas y, bueno, tendría que haber cambiado el color del canal. Vamos a ver si sitúa aquí el valor máximo, ¿vale? Por ejemplo, ahí 9,9 más o menos, bueno, por ahí. Fíjate, la señal en el canal B son 9,1 voltios, a pesar de estos 10 ohmios. Es decir, aquí en esta resistencia sigo teniendo los 5 voltios, 4,95, independientemente del valor que hayamos puesto aquí. Vale. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.